Vámonos al primer ejemplo para integración aproximada. Nos están pidiendo que usemos la regla del punto medio, ¿verdad? Es la que vamos a estrenar hoy, con 10 rectángulos para aproximar la integral de 0 a 1 de la función e a la x. Acuérdense que esta es una función que no se puede integrar, entonces vamos a hacerlo a través de sumas de rectángulos. Vamos a usar la regla del punto medio. Acuérdense que esto la podíamos aproximar como delta x, que multiplica a la función de los x medias, ¿no? Entonces f de x1 media, f de x2 media, más punto punto, como nos pidieron 10 rectángulos, entonces terminamos con la número 10, f de x 10 media, y cerramos nuestro corchete. Entonces tenemos que calcular cada una de estas y luego sumarlas para multiplicarlas por el delta x. Acuérdate que delta x no es otra cosa que el ancho del rectángulo, ¿no? Entonces vamos a iniciar con un orden. Vamos a calcular el ancho del rectángulo. Aquí te puse la función más o menos cómo va, los 10 rectángulos, y entonces lo que yo necesito calcular es el ancho del rectángulo. Entonces la fórmula era b menos a entre n, donde b era el límite superior de integración, a el límite inferior y n el número de rectángulos. Entonces sería 1 menos 0 entre 10, eso nos da un décimo, lo puedes dejar así o manejar como punto 1, ¿ok? También sabemos que cualquier x, la que queramos, que no es media, es a más i veces el ancho del rectángulo, donde a es el límite inferior de integración. Además, muchachos, sabemos, déjenme ponerla aquí, que x sub i media es igual al promedio de las otras dos x, ¿no? X sub i menos 1 más x sub i. ¿Ok? Entonces, con esas tres fórmulas vamos a ver cómo comienza y luego podemos llenar una tabla para hacer las cosas más fáciles, ¿no? Lo primero que voy a calcular es las x sub i. Déjame empezar más o menos aquí. X sub i sería a, que vale 0, lo ves aquí, ¿verdad? 0 más i veces, en este caso empiezo con x sub 1, sorry, iba yo a repetir la fórmula, empiezo con x, vamos a empezar con la 0. Oye, Cristi, me vas a decir, no necesito la 0 porque dijiste que comienza en 1. Ah, sí, pero acuérdate que para calcular la x sub 1 media, necesito la 0, la anterior, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar con la x sub 0, 0 veces el ancho del rectángulo. Entonces, x sub 1 sería 0 más una vez el ancho del rectángulo. Y x sub 2 sería 0 más 2 veces el ancho del rectángulo. ¿Pescas cómo va la secuencia? Entonces aquí me daría 0, aquí me daría punto 1 y aquí punto 2, ¿verdad? 0 más 2 por punto 1. Y así sucesivamente, muchachones. ¿Sí? Eso sería el cálculo de las x sub i. Pero yo no necesito x sub i, necesito x sub i media, fíjate, x sub 1 media, x sub 2 media, etc., ¿no? Entonces, vamos de este lado con la formulita a calcularla. Tendría la primera x sub i, que sería x sub 1 media, no es otra cosa más que la mitad de la suma de x sub 0, ok, te la voy a poner y luego ya la vamos evaluando, x sub 0 más x sub 1. X sub 0, ¿cuánto vale, muchachos? La acabo de calcular. Y si se fijan, x sub 0 vale 0. Más x sub 1, que vale 0.1. Entonces, vamos a sumar estas dos y nos debe de dar la x sub 1 media. ¿Ok? Entonces, 0.1 entre 2, pues es sacarle mitad y nos va a dar 0.05. ¿Ok? Luego, la x sub 2 media es el promedio de la x sub 1 más la x sub 2, ¿ok? Entonces, la x sub 1, ¿cuánto vale? 0.1 más la x sub 2, que vale 0.2. Entonces, aquí te da 0.3, ¿sí? Y cuando le sacas la mitad, entonces quedaría, pues, 15, ¿no? 0.15, ¿ok? Acuérdate, esta es x sub 1 y esta es x sub 2. Vamos a hacer una más y ya encontraste el patrón, ¿no? La x sub 3 media es el promedio de la x sub 3, perdón, x sub 2, que ya la tengo, más la x sub 3. ¿Ok? Entonces aquí es sub 2 más sub 3. 3 y 2 son 5, la mitad, 0.25. ¿No? Y así le seguiríamos.
El chiste es que veas cómo comienza. Te voy a pedir que veas la gráfica. Quiere decir, muchachones, que las coordenadas de estos puntos, por ejemplo, esta sería punto 1. Pero a nosotros nos está interesando el punto medio, ¿no? Entonces el punto medio es la mitad de punto 1, porque empieza desde 0. Y vamos a levantar, ¿qué chueco me estoy yendo? Perdón. Vamos a levantar alturas que nos van a permitir calcular alto por ancho del rectángulo, ¿ok? Vamos a ver si nos sale un poquito más decente de este lado. El punto medio nos va a dar la altura. Entonces estamos calculando estas coordenadas que se llaman, por ejemplo, esta sería x sub 8 media, ¿ok? Entonces, como ya viste cómo comienza, vamos a llenar la tablita. Aquí puse un contador que nos haga el favor de contar desde 0 a 10. Ahora vamos a calcular las x sub y. Si volteas para este lado, ya viste cómo se están calculando, ¿no? Entonces la primera fue 0, punto 1, punto 2, y así me la llevo. El contador coincide con el numerito. Entonces quedaría 0, punto 1, etcétera, ¿no? Tendríamos aquí el cálculo de las x sub y. La siguiente sería 1. Después, las que nos interesan, que son el promedio, fíjate bien, el promedio de estas dos me daría la primera, luego el promedio de estas dos me daría la segunda, el promedio de estas dos y así me la llevo. ¿Viste cómo lo hice de este lado, no? Estoy promediando las dos anteriores, o sea, esta y la anterior, etcétera, ¿no? Entonces, el primero, x sub 1, al nivel de x sub 1, pondría que vale 0.05. Luego, la otra vale 0.15. La otra vale 0.25. ¿Y qué crees? Así se la va a llevar 0.35 hasta llegar a el contador, ¿no? Que nos dice que es 10. 0.75, 0.85 y 0.95. ¿Qué quiere decir, muchachos? Que x sub 10 media vale 0.95. La coordenada de esta es 0.95, ¿ok? La del punto medio. No sé si está quedando claro. Bien, entonces ahora lo que nos falta es calcular las alturas de esos rectángulos para multiplicarlas, sumarlas y multiplicarlas por el ancho. ¿Y cómo le vamos a hacer? Bueno, vamos a tomar la función original y vamos, donde quiera que nos encontremos una x, la vamos a alimentar con una x sub y media y la vamos a elevar al cuadrado. Entonces, de este lado del pizarrón lo vamos a hacer y luego ya vamos a completar la tabla. Fíjate bien, la primera f de x sub 1 media no sería otra cosa más que tomar la función original e a la x sub 1 media y elevarlo al cuadrado. Es decir, e a la, ¿cuánto vale x sub 1 media? Si ves, aquí lo calculé y vale 0.05. ¿Sí? Entonces tendría que agarrar 0.05, elevarlo al cuadrado y e elevada a ese exponente. Te voy a decir cuánto me dio a mí. La primeritita me dio 1.002503. Te voy a invitar a que lo hagas con tu calculadora para que no me lo tomes nada más como decreto, ¿sí? Esto me dio la primera operación. La segunda, vamos a hacer unas 2 o 3 nada más, quedaría e a la x sub 2 media al cubo. Y entonces esto sería e a la x sub 2, ¿cuánto vale? 0.15 al cuadrado. ¿Ok? Agarras tu calculadora y elevas 0.15 al cuadrado y luego e a ese resultado, ¿no? Entonces, a mí me está dando 1.00, perdón, un solo 0, 22, 7, 55. Nota que estoy tomando 6 decimales, siempre vamos a trabajar con 6 decimales. Y así sucesivamente. Vamos en este momento a decirte cuánto me resultó cada una de ellas. Bueno, ya te anoté aquí todos los valores que me dieron alimentando esta función con estos valores de x, ¿sí? Que son las x promedio, ¿okay? Nota, por favor, cómo el contador empieza en 0, calculo x sub y, pero ya no tengo x sub y media ni f de x sub y media para 0. Empiezo en 1. Quedamos que estos empezaban en 1. Cristi, entonces, ¿para qué necesitabas x sub 0? Ah, la necesité para sacar el promedio entre la primera y el 0 y tener este valor.
¿ok? Para eso es para lo único que la necesité. Pero la sumatoria empieza en x sub 1 media, ¿ok? Tomé 6 decimales para cada una de ellas y ahora lo que toca es sacar la sumatoria de todos estos números. Definitivamente, muchachos, este tipo de integración, claro, no sé cómo te lo permita tu maestro, pero en los ejercicios podemos utilizar el Excel o alguna otra hoja de cálculo que nos permita hacer estas sumas más sencillas, ¿ok? Bueno, yo sumé todo y la sumatoria, también con 6 decimales, me dio la friolera de 14.603931. Sin embargo, esa no es el área aproximada que estábamos calculando. Por favor, ten en cuenta que apenas, vamos allá, hicimos la sumatoria de todas las alturas, pero ahora nos falta multiplicar por el ancho del rectángulo, ¿no? Entonces, vamos a hacer delta x por la sumatoria y eso nos va a dar, fíjate, el ancho del rectángulo era 0.1 multiplicado por la cantidad, 14.603931. Entonces, va a bastar con que recorramos el punto decimal y eso va a ser 1.46039. ¿Ok? Y ahora sí, jovenazos, esa sería el área aproximada o la integral definida aproximada, hecha por el método de punto medio.